¿Cómo? ¿Me escuchan bien? Sí, se Sí, escucha. profe, se escucha. Sí, se te escucha bien. Bueno, no sé qué fue. Me ponía que el Met se ha desconectado. Bueno, disculpen, mil disculpas. Conciliación lo dejamos. A ver si nos pasa de nuevo esto. Prescripción, que es la otra excepción. La prescripción en derecho laboral es de 2 años. O sea, si la persona fue despedida hoy, 13 de abril de 2021, tiene 2 años para iniciar el juicio. ¿Sí? Hasta la misma fecha, esto está queriendo cortarse. Hasta la misma fecha, dentro de 2 años. Lo mismo hacia atrás. Puedo reclamar 2 años hacia atrás lo que me adeuda el empleador, pero no puedo reclamar, por ejemplo, SAC, vacaciones, horas extras, lo que quieran. Si no, apague la cámara. Ya lo pensé. ¿Quiere que apague la cámara? No debería, miren, yo desconecté del celular. La apago. Cualquier cosa conectan ustedes. Bueno, ¿ahí me siguen escuchando bien? Sí, profe, se escucha Bien, bien. Claro. Digo, transcurridos los 2 años, hacia adelante, imposible iniciar un juicio. Prescribió la acción por el transcurso del tiempo. Pero 2 años, dentro de los 2 años anteriores a la fecha del despido, sí puedo reclamar. Si me adeudan el aguinaldo, si me adeudan el SAC, pero no puedo ir y reclamar dentro de 3 años, por 3 años para atrás. La cuarta excepción es la caducidad, que es parecido, pero les voy a dar un ejemplo para que lo puedan diferenciar. Porque se pierde el derecho por el transcurso de un plazo legal determinado dentro de lo que es el derecho laboral. Por ejemplo, me siento rara sin cámara. Por lo menos veía que hablaba conmigo. Un ejemplo concreto. Cuando un trabajador es sancionado, cometió una falta. El empleador le aplica una sanción disciplinaria. En base a la falta, por ejemplo, le aplica 3 días de sanción disciplinaria y le dice que por 3 días está sancionado, se lo comunica fehacientemente, que deberá reincorporarse al 4.º día. ¿Sí? La ley le da la facultad o el derecho al trabajador de impugnar esa sanción. ¿Qué quiere decir impugnar? Le está diciendo, no estoy de acuerdo, señor empleador, yo no cometí esa falta, por ejemplo, o la cantidad de días es excesiva. Entonces, está bien impugnar, pero la ley le dice al trabajador, tiene 30 días para impugnar. Si el trabajador no ejerce en ese plazo su derecho a impugnación, que es no estar de acuerdo, pierde ese derecho porque caduco. ¿Quedó claro eso, chicos? El ejemplo de Sí, caducidad. sí. Bien, bien. Continuidad. Profe, perdón. Decime. Se puede hacer, no sé, te suspenden 3 días y Un vos ejemplo. volvés y recién ahí impugnás. ¿O Llega no? le llega al trabajador la notificación fehaciente de que ha sido suspendido por una sanción disciplinaria que se le ha aplicado. Cuando recibe ese telegrama, a partir de ahí recién tiene los 30 días para impugnar. No puede impugnar el día número 31 o 40 o dentro de 2 meses. Es un plazo de caducidad.
Claro, sí, 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 pero pensé que sí o sí mientras estaba suspendido, no. No, no, la tiene que cumplir, a la falta la tiene que cumplir, a la sanción aplicada por esa falta la tiene que cumplir igual, ¿sí? Sí, sí. Bien. El segundo principio es continuidad. Cuando existen dudas sobre la interpretación o extinción del contrato de trabajo, siempre se va a estar a favor de la continuidad. O sea, no puedo disolver un contrato ante la duda, no lo puedo extinguir ante la duda. Según este principio, el contrato debe continuar. Me interrumpen, chicos, cuando si se quedan atrás o si voy muy ligero. Profe, ¿lo podría repetir? Sí, cómo no. Cuando existan dudas sobre la interpretación o extinción del contrato de trabajo, se estará siempre a favor de su continuidad. Ahora paso al principio 3, que es buena fe, y que se refiere específicamente a la buena fe con respecto al buen trabajador y al buen empleador, que tiene que estar presente durante toda la celebración del contrato, durante la ejecución, hasta el momento de la extinción. ¿Anotaron eso? Y entonces, ¿Presente desde cuándo, profe? desde la celebración del contrato, desde la ejecución, toda la ejecución, y al momento de la extinción. Digo, un segundo, que voy a contestar un mensaje porque estoy... Es fácil ejercer o creer que actuamos con buena fe en una relación laboral, pero ¿cuáles serían para ustedes ejemplos de mala fe? Al revés es más fácil. ¿Cuándo el trabajador actuaría de mala fe y cuándo el empleador también actuaría de mala fe? Cuando, por ejemplo, no lo acompaña en ese proceso de ejecución o extinción del contrato. ¿Y qué es eso? Concreto. Un, un parte de enfermo falso. Bien, eso es bien, bien. Eso es durante la relación laboral, por parte del trabajador. Está muy bien, es bastante frecuente. Cuando pactan un salario y después le termina pagando de menos, capaz. Bien, bien. Cuando le dice al inicio, te voy a inscribir, mañana te inscribo, y no lo hace. Queda el trabajador no registrado, en negro. Al momento de la extinción, al momento en que finaliza el contrato, ¿en qué caso Y se por le ejemplo, ocurre? lo que Sí, decíamos recién, ¿cómo se llama? Cuando te pagan una indignación. ¿Indignación? Lo de no dar la indemnización. indignación provoca, eso es verdad, pero se llama indemnización. Ah, eso. Que te Cuando diga, no te la pagan, ahí está. te pagan menos. Te pagan menos y no lo vas a aceptar, pero cuando directamente te despiden sin justa causa y no te abonan la indemnización. Cuando no O se llega a cuando, un acuerdo. claro, sí, sí, que es lo que explicábamos antes. No sé si se escuchó porque yo me quedé hablando sola hasta que se me desconectó. Bueno, bien, esto queda claro de la buena y mala fe. Un trabajador que también va cometiendo faltas durante toda la relación laboral no está actuando de buena fe, por eso se lo sanciona. Un trabajador que miente allá en el inicio y presenta un currículum vitae diciendo que tiene una formación determinada y no la tiene, también está actuando de mala fe. Como el empleador a la vez que no le da el alta. ¿Me explico? Sí. Bien. Equidad. Era el cuarto, sí. La equidad es para resolver, anoten chicos, por favor, es para resolver las lagunas del derecho
junto con el principio de justicia social, que es el que vamos a ver ahora a posteriori, junto con el principio de justicia social, es cuando, digamos, el juez se puede apartar de la ley para resolver un caso concreto. Es cuando, de nuevo, repito, es cuando el juez se puede apartar de la ley para resolver un caso concreto con una solución justa. Digamos que la equidad se aplica al caso concreto, para que les quede claro. Se aplica al caso concreto. El quinto sí es justicia social. Bueno, ¿se va a cortar esto de nuevo? No. Es justicia social. ¿Qué implica? La equidad, chicas, es el caso concreto. Hay un juicio A contra B. Y entonces la equidad se aplica solamente a ese juicio. No es general. La que es general es la justicia social, que es la que vemos ahora. Que significa dar. Ah, bueno, me alegro. Dar a cada uno, estoy en el principio de justicia social, significa dar a cada uno lo suyo, procurando el bien común y el bienestar general. Profe, ¿puede repetir? Sí, es dar a cada uno lo suyo, procurando el bien común y el bienestar general. Esto ya lo deben haber escuchado en un derecho anterior a este. ¿De dónde les suena? ¿De qué derecho? ¿De ninguno? Derecho social. ¿Cómo? Derecho social. Constitucional. Sí, sí, porque son principios generales, ¿sí? ¿Qué sería dar a cada uno lo suyo? ¿Qué sería el bienestar general o el bien común en derecho laboral? Que todos los trabajadores, ¿qué? Por ejemplo, ¿están ahí? Tengan los mismos beneficios. Claro, que todos los trabajadores estén registrados. Por ejemplo, Virginia, bien. Que todos los trabajadores tengan, en consecuencia de esa registración, cuáles son los beneficios de estar registrado o no estar registrado. Que se tiene obra social, que trabajan en condiciones dignas, ni hablar, Camila. Todos tienen obra social, todos tienen los aportes jubilatorios. A diferencia del que está no registrado. Por ejemplo, condiciones dignas para todos, condiciones dignas para todos. ¿Queda claro la diferencia entre justicia social y equidad? Que antes preguntaban en el chat. Claro, por Sí, ejemplo, profe. sería como para un jefe que se aplica solo para él, no para todos. ¿O no? Bueno, ni hablar. Dentro de la misma empresa, ¿a eso te referís? Claro. O en todas las empresas tienen beneficios. Bien, está bien, está bien. Bien. El sexto es prohibición de trato discriminatorio. Opinen. ¿Conecto la cámara o, no, o seguimos así? ¿Nos arriesgamos o qué? Digan todos sí o no. Como usted quiera, profe. Si te- No, me da lo mismo, pero es porque tengo miedo que se me corte. Lo voy a conectar. Y si se corta, ¡ja! No terminamos ni este tema si se corta.
No. Bueno, ahí va. Ahí va. No es necesario, es verdad, Facundo. ¿Para qué estamos tensando la situación? No sé qué pasa. Bueno, voy a intentar. Prohibición de trato discriminatorio. Les decía. No les dije nada. No se puede discriminar por cuestiones. Sexo, raza, nacionalidad, religión. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. No me detengo. Son los artículos 17, 81, 172. ¿Los ven? Profe, una consulta. En el Word que usted mandó puso convenios de la OIT. ¿Qué sería? Sí. Convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Eso lo desarrollamos en Fuentes, que no sé si está en este archivo. Que la idea era llegar hoy hasta Fuentes y darles incluido ese tema, ¿sí? Que si lo buscan en internet, lo googlean, la página se llama, de la OIT, que es interesante, se llama ILO, ILO. Gratuidad. Me voy a desconectar porque no tengo ganas de que nos pase algo. En gratuidad tienen que saber que tanto el trabajador como los derechohabientes, tanto el trabajador como los derechohabientes, gozan de este beneficio de gratuidad respecto de todo el procedimiento administrativo y de todo el procedimiento judicial. ¿Qué implica esto? Que todo procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo o todo procedimiento ante la justicia es de manera gratuita, tanto, de nuevo, para el trabajador como para los derechohabientes. Y acá aclararles que, y tengan cuidado en el examen, la palabra es derechohabientes. Suelen decir herederos. A veces la figura del derechohabiente coincide con la del heredero, pero a veces no coincide. Entonces está mal decir herederos. Ah, claro, perdón, profe, le interrumpe. Puede ser legatario también, ¿no? No, pero no tiene que ver con eso. Sí, está bien, pero por el derecho civil. Pero voy a la diferencia, porque no me van a decir legatario, me imagino. Me pueden decir... normalmente dicen heredero en vez de derechohabiente. ¿Quién es un derechohabiente? ¿O quiénes son los derechohabientes? Son las personas que se encuentran a cargo del trabajador. Por ejemplo, un trabajador puede tener a cargo, vamos a suponer que es viudo, para que no les pongan el ejemplo pobre. Bueno, a cargo 2 hijos en su obra social y a su madre. También la tiene a cargo en la obra social. Son derechohabientes, personas a cargo del trabajador. Ahora, por la línea sucesoria no tiene nada que ver eso. Por eso les digo, no digan herederos. Porque en este caso, la madre que está a cargo y que es derechohabiente no es heredera. Porque los 2 hijos desplazan a la madre y solo heredarían esos 2 hijos. Claro, porque la madre sería ascendente y los hijos descendentes. Muy bien, exactamente. Y los hijos, línea consanguínea directa, desplaza a los ascendientes. Pero no quita que no sea derechohabiente. Entonces no digan heredero, porque está mal. Ahora, si no tuviese madre a cargo, ese trabajador y tiene solamente 2 hijos, en ese caso, en el caso de fallecimiento, sí, esos 2 hijos coinciden con la figura de derechohabiente y trabajadora y heredero. Pero no digan esa palabra, porque está mal. Solo recuerden derechohabiente, personas a cargo del trabajador. Pasamos al 8º principio, que es el principio protectorio. Cuidado acá con el principio protectorio, ¿sí? Lo definimos primero. Es aquel que tiene por fin o por finalidad amparar
al trabajador en virtud del desequilibrio que existe, obviamente, entre empleador y trabajador. O sea, hay una superioridad del empleador siempre sobre el trabajador. ¿Lo puedo repetir, profe? Sí, es el que tiene por finalidad amparar al trabajador en virtud del desequilibrio que existe frente al empleador por la superioridad que éste tiene respecto de los trabajadores. Siempre la superioridad se da en torno al empleador y no al trabajador. Por eso hay tantas normas y tantos principios que protegen al trabajador, por la diferencia que hay entre ambos. Y este lo dividíamos en 3 partes. Uno era el indubio properario, el otro era la norma más favorable y la condición, en tercer lugar, la condición más beneficiosa. Vamos al primero. Siempre dentro del principio protectorio, no se equivoquen acá para el examen. Indubio properario. Sigo. Solo el indubio properario. Ante la duda respecto de la interpretación o alcance de la ley, siempre los jueces van a decidir en el sentido más favorable al trabajador. El principio del indubio prooperario rige en todos los supuestos que se les ocurra. Significa justamente, ante la duda, a favor del trabajador. En cuanto al segundo, que es la norma más favorable, se da en el caso en que dos o más normas tratan sobre el mismo instituto laboral. Por ejemplo, un caso concreto. El artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo regula las vacaciones. Y nos dice que la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al trabajador se toman o se cuentan, se computan en días corridos. Ahora, si en un sector determinado hay un convenio colectivo que establece que las vacaciones se computan en días hábiles, tomo la mejor. ¿Cuál es la mejor? Para liquidar. Hábiles. Muy bien, los hábiles. Exactamente, porque le van a corresponder más días de vacaciones, porque no se cuentan ni sábado, ni domingo, ni feriados. ¿Sí? Ahí sería la norma más favorable y nos queda la condición más beneficiosa. ¿Qué significa que ante la modificación de un contrato de trabajo, no puede ir en detrimento, en perjuicio del trabajador? O sea, no puedo, con un contrato de trabajo o su modificación, perjudicar al trabajador por esta cosa que hablábamos siempre de los mínimos inderogables que están contenidos en la ley. No puedo decir no te otorgo vacaciones, por ejemplo. Es un caso extremo, eso no va a pasar. Pero lo pongo de ejemplo para que puedan, a ver qué más. No, esto ya del orden público, ya lo expliqué. El noveno
Principio es la primacía de la realidad. También tengan cuidado con este. Me gusta este principio, preguntarlo, no sé. Bueno. Que está en el artículo 14. No tiene sentido que les dicte el artículo, ¿sí? Que dice, se los leo si quieren, que dice que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación, cuidado, subrayan algunas cuestiones, o fraude a la ley laboral. Sea aparentando normas contractuales no laborales por interposición de persona o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación queda regida por esta ley, por la 2744 y su artículo 14. ¿Qué quiere decir que hay fraude laboral y que estoy aparentando normas contractuales no laborales? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se les ocurre? Hay algo que no está haciendo bien el empleador, hay algo que no está haciendo bien seguramente, que está queriendo simular que no es una relación laboral, sino que es otra cosa. En ese caso, entonces hablamos, y que no está en el artículo, del contrato de trabajo como contrato realidad. ¿Por qué? Porque el artículo 14 lo que hace es hacer justamente prevalecer lo que efectivamente acontece en la realidad. Prescindiendo de las formas. No importa qué forma le di para simular y caer en un fraude laboral. Lo que importa es lo que ocurre. Ejemplos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les parece? Cuando alguien, un empleador, estaría simulando, a ver, ¿qué me va a contestar? ¿No se le ocurre ningún ejemplo? Profe, puede ser. De a uno, bien, vamos, de a uno. Mirko primero. Lo que se me ocurre es cuando no te pagan los viáticos, hora extra o eso, profe. Que directamente no te los paguen. Sí, está yendo contra del contrato, básicamente. Sí, pero más grave todavía. Busquen algo más grave. Sí, está bien, pero más grave. Que te No estés sé. pagando menos de lo declarado. Ahí está. Por ahí venía por lo que escribieron en el chat y por lo que están diciendo. Sí, yo escribo a un trabajador 4 horas, pero en realidad trabaja 8, me queda con la mitad de la jornada como no registrado. Ahí hay fraude laboral. Por Y ejemplo, también no estaría cumpliendo con el contrato de buena fe, ¿o no? ni hablar. Eso es mala fe. Bien. No prima, lo que yo les quiero que quede claro es que no prima lo que se plasma en un papel. No prima que le di el alta en la FIP con 4 horas de jornada. Lo que prima es que trabaja 8. ¿Yo me estoy explicando? Sí, sí. Bien. Voy y vengo con la cámara, ¿vieron? El último, que era el 10º, es el principio de razonabilidad y era un principio general del derecho, que no era exclusivo del derecho laboral. Qué fácil, es muy fácil este. Es conforme, o sea, ¿qué significa? Que hay que actuar conforme a la razón. Razonabilidad, razón. Hay que actuar conforme a la razón. De acuerdo a conductas lógicas y habituales. Déjenme ver qué les voy a dar. Ah, objeto. Ah, me había olvidado. No sé si está objeto en el archivo que les subí. Algunas cosas por ahí no van a coincidir exactamente con los archivos que les subo, pero si no están en este archivo van a estar en el siguiente. No se preocupen por eso, ¿sí? ¿Alguno está con el archivo abierto? Yo, profe. Sí, profe, dice algo de objeto. Ah, está objeto, bueno. Igual se los explico cortito si quieren. A ver. Está prohibido que la prestación laboral
como objeto del contrato de trabajo sea una prestación de servicios ilícita o una prestación de servicios prohibida. Eso no puede ser. Al contrario, la prestación de servicios en un contrato de trabajo, en el objeto del contrato de trabajo, debe ser lícita. Entonces tienen que saber diferenciar bien los dos supuestos. ¿Cuándo hay una prestación de servicios ilícita? Cuando es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Ejemplos. Puse ejemplos, Federico, puse ejemplos en el archivo. Creo que no, para estoy mirando. Bueno, los Habla de la pensados. nulidad. Habla de la nulidad, porque la nulidad, en el caso de la prestación de servicios ilícita, no produce efecto entre las partes. Es un contrato nulo que no produce ningún efecto entre las partes. Por ejemplo, juego clandestino. Está prohibido el juego clandestino por un lado, pero es una actividad ilícita, ¿sí? Entonces, un trabajador no puede reclamar dentro de lo que sería una prestación de servicios ilícita su remuneración, por ejemplo. Mientras que en el prohibido, objeto prohibido, no se da esa circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando el objeto se considera prohibido por la ley de contrato de trabajo, cuando las normas vedan el empleo en determinadas circunstancias, que serían no contratar a determinadas personas, no contratar en determinadas tareas a determinadas personas o en determinadas épocas del año. El ejemplo concreto que les va a resultar fácil siempre para que no lo olviden, en la prestación de servicio prohibida, es, por ejemplo, vamos a un caso extremo, contratar a un menor de 12 años. ¿Está prohibido por la ley? Sí. Los menores pueden trabajar a partir de los 16 hasta los 18 años, con autorización, ya lo vimos la semana anterior esto, creo. O sea, con la autorización de quien esté a su cargo, responsables, padres, tutores. Y los de 14 a 16 pueden trabajar en las empresas de familia. Ahora, un menor de 10 años, de 12 años, está prohibido, 13. O si quieren otro ejemplo, contratar a una mujer trabajadora, embarazada durante la licencia por maternidad, que no debe de trabajar. Son 90 días, ya lo vamos a ver. No se puede hacer eso. Por lo tanto, si bien está prohibido, no afecta el derecho del trabajador a percibir la remuneración o la indemnización en su caso. La nulidad no es como en el caso anterior del objeto ilícito, en donde no produce efecto entre las partes. En el ilícito, en este sí produce efecto entre las partes. ¿Qué es? Que se adeuda lo que se adeuda y se puede reclamar. ¿Alguna duda ahí? ¿Dejamos este tema entonces? Bien. Están todos mudos. Esta comisión como me gusta, la otra hablan y hablan. Bien. Pues es la hora. Profe, después en el Word está la parte de prohibición parcial también. Bueno, lo leen. Siempre acuérdense, Mica, y a todos, que yo les digo en las clases lo que a mí en cierta manera, no tendría que decir, me conforma para mi examen. ¿Sí? Algunos archivos van a estar más completos que lo que yo les digo en clase. De la clase, no se olviden que les dije es la guía. Recargan ahí, se sientan y leen ahí, y si amplían mejor. Hace la nota. Ya me estuvieron preguntando en la otra comisión que cuándo es el examen de nuevo. Yo creo que ya lo hablamos en general, que normalmente es después de mayo. Se los aclaro para que no les queden dudas a ustedes. Normalmente es después de mayo.
Y si es oral, todavía no lo definimos porque la cátedra todavía no se reunió. Que creo haberles comentado que si son tantos, no creo que sea oral este cuatrimestre. Que sí, el año pasado se tomó todo oral, sí. Y creo que yo sí. Además le tomaba en grupos, de a 3 o 4 y preparaban un tema. Todo eso vayan teniéndolo ahí en stand-by hasta tanto se defina algo. Y también esperar hasta la semana que viene a ver si se puede crear el mes corporativo. Yo me imagino que algunos quedaron afuera. Si bien son 98, algunos van y vienen. O sea que el sistema no los debe estar, no me debe estar permitiendo, no me aparecen para aceptarlos, ¿eh? Bueno, ¿alguna duda sobre el examen? Que todavía no está definido. Si es No. escrito, bueno, porque si es escrito van a hacer cosas bien concretas. Posiblemente. El desarrollo del tema, va. Bueno, Profe, y ahí sería, digamos, dependiendo de cada cátedra, ¿no? O para todos iguales. nosotros siempre unificamos como oral el examen en todo el 2020. La teoría tomaba oral. Ahora, cada uno tomaba lo que consideraba. Si en este caso, si es escrito, que no lo sé, va a ser unificado o cada uno va a elaborar el examen de su propia materia, no sé, de su propia área, que sea virtual hasta el fin de cuatrimestre. Yo creo que como viene la cosa, sí. No creo que esto vaya a cambiar. De todas. Bueno, yo para que, Genaro, soy adulta mayor de 60, a mí hasta que no me garanticen todas las condiciones y la vacuna, yo no voy a ir a dar clases presenciales. O sea, no sé cómo, no sé en qué materia, con qué cantidad de alumnos, pero ¿cómo haríamos para dividir, en el supuesto que yo fuera a dar clases presenciales? ¿Cómo hacemos para estar en un aula 120, 130? No se puede. No, No no, habría sí, obvio. desplazamiento. ¿Cómo? Yo porque ya hay algunas materias que para la mesa de mayo o abril ya estaban hablando de ser presenciales. Yo por eso preguntaba. Ah, Pero la sí, mesa, el es difícil. examen. El Claro, examen, sí, sí. claro. Ah, no sé. Yo de todas maneras, si es así, les tomaré por acá. Buenísimo. Dale. Bueno, total, a ustedes no les va a tocar. ¿O alguno quiere rendir libre en la mesa de mayo, de los que están cursando? ¿Alguno tiene previsto eso? No. No, porque a veces empiezan a cursar y después se arrepienten y dicen, no, no, rindo libre. A eso me refería. Bueno, pasamos a otro tema que son las fuentes. Fuentes del derecho laboral. Y ahora lo voy a aclarar todo bien, lo del artículo 1. Es el artículo 1 de la ley de contrato de trabajo. Y dice, no les voy a dictar todo esto. Buscan el artículo 1, dice, el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen, en cuanto a las fuentes de regulación, ¿verdad? Por esta ley es la 2744, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. Y hacerles varias aclaraciones respecto de este artículo. Cuando uno les pregunta cuáles son las fuentes propias del derecho laboral, propias quiere decir que no son fuentes compartidas con otros derechos. Ustedes siempre se van así de cabeza y se tiran en el artículo 1 y las enumeran a todas. No. La voluntad de las partes y los usos y costumbres, así en general, visto en general, no son fuentes propias. Están en el artículo 1, sí es cierto, pero no significa que sean fuentes propias. Son fuentes clásicas, compartidas con otros derechos.
Eso por un lado. Ahora vamos a ver cuáles son todas las propias y las vamos a enumerar y las vamos a explicar. Además, aclararles respecto del artículo 1 que esta enumeración no es taxativa. No es taxativa, es meramente enunciativa. Como si poco fuera, pueden pasar lo que dijo del artículo 1, que es, no sé si querés, Cande, esto de que es el artículo 1 no es una enumeración taxativa, sino que es meramente enunciativa. Enuncia algunas fuentes, menciona algunas fuentes. Y que no son todas fuentes propias, es lo que había dicho antes. No sé a qué te referís. Perdón, profe, a las fuentes que enuncia, porque no las llegué a copiar y no está en el apunte que pasó usted. No, pero está el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ah, bueno, bueno. Eso solito lo traspasás. Si querés te las digo de nuevo, por esta ley, porque yo lo leí el artículo, no lo dicté. Por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, esas tres sí son propias. Por la voluntad de las partes y los usos y costumbres, así es visto en general, no son fuentes propias. Entonces les decía que es una enumeración no taxativa, meramente enunciativa. Además, no menciona algunas otras fuentes, como la Constitución Nacional, no menciona los tratados internacionales. Y este orden en el cual aparecen en el artículo 1 no es el orden de prelación según que se apliquen. Digamos, es un orden establecido, enunciativo, estar en ese orden, pero ese no es el orden de prelación. No quiere decir que porque empieza diciendo que en el inciso A, por esta ley, que es la 2744, se aplique primero esa. El orden se puede alterar. ¿Hasta ahí alguna duda? No, sigo. A ver. Vamos a mencionar primero. Sí, porque se va a hacer un lío acá. A ustedes se va a hacer el lío. Las fuentes clásicas. Enumeramos las fuentes clásicas, que son las que se comparten con todas las ramas del derecho. Son las que se comparten con todas las ramas del derecho. Enumeramos. 1. Constitución Nacional. 2. Tratados con naciones extranjeras. Sigo, si ustedes no me dicen, yo sigo. En tercer lugar, las leyes y su reglamentación. En cuarto lugar, la jurisprudencia. Todas estas las saben ya de los otros derechos. Siguen enumerando. Usos y costumbres. La voluntad de las partes. Y la doctrina. Entonces, todas esas son fuentes clásicas. Sí, lo vamos a dar así porque si no sería un embrollo. Sí, bueno, las fuentes propias, que insisto, son fuentes solamente que se utilizan o que rigen el contrato de trabajo y la relación de trabajo, son uno, las leyes. En segundo lugar, los convenios colectivos de trabajo. 2. Convenios colectivos de trabajo.
¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Son un acuerdo que se celebra entre una asociación sindical con personería gremial, voy de nuevo si quieren, ¿eh? Es un acuerdo que se celebra o celebrado entre una asociación sindical con personería gremial por un lado, que representa a los trabajadores, ¿verdad? Y por el otro, una empresa o un grupo de empresas o la representación, digamos, de los empleadores, que son las cámaras. Ese convenio colectivo de trabajo luego va a ser homologado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende lo que es un convenio colectivo? Entre quienes se celebra. Después hay una unidad entera, la ley 23.551, la vamos a ver mucho más adelante, después del primer parcial, posiblemente. En tercer lugar, todo más numerado tengo, los estatutos profesionales, 3, 4. Que se refieren o abarcan a personas de determinada, que ejercen determinada actividad. Por ejemplo, trabajadores de la construcción, trabajadores de casas particulares, viajantes de comercio. Entonces, eso sí, esos estatutos o leyes especiales también son fuentes, son estatutos, les decimos. Regulan solamente la actividad, una actividad específica de un grupo de trabajadores. En cuarto lugar, anotamos los laudos arbitrales. ¿Los qué, profe? Laudos arbitrales. ¿Vieron cómo los jueces dictan sentencias? No lo vayan a decir en el examen, es para que lo entiendan de esta manera. Los jueces dictan sentencias, los árbitros dictan laudos. No van a decir eso en un examen, es para que lo puedan identificar. Digamos que los árbitros dictan laudos buscando una solución, se busca una solución a un conflicto colectivo de trabajo. Se busca resolver una cuestión que se da entre un grupo de trabajadores y un empleador o un grupo de trabajadores y varios empleadores. Es una cuestión de derecho colectivo y no de derecho individual. No se da entre un trabajador y un empleador. Profe, ¿podés repetir? Sí, no sé qué parte. Digamos que se busca una solución, el árbitro dicta un laudo, buscando ¿qué? La solución a un conflicto colectivo de trabajo que se va a dar entre un grupo de trabajadores y un empleador o entre un grupo de trabajadores y varios empleadores. ¿Puedo seguir? Sí, gracias. Bien. Ahora vamos a la quinta fuente propia, que son los convenios de la OIT, que antes alguien me preguntaba, ahora que les dije, Organización Internacional de Trabajo, y hay que diferenciarlo de las recomendaciones. Una cosa es un convenio de la Organización Internacional de Trabajo, en el cual, por ejemplo, Argentina es miembro, pero
firmó ese convenio, lo suscribió, y entonces en ese supuesto, ese convenio, que no firmamos muchos, pero bueno, no importa, ese convenio es obligatorio, es de carácter obligatorio en cuanto a la aplicación. ¿Lo tenemos que aplicar? Sí, porque lo suscribimos. Somos parte firmante de ese convenio colectivo. Y aquí, ¿cómo? Perdón, ¿podés volver a explicar que no me quedó claro? Como hay un convenio internacional, en general, pero acá la Organización Internacional de Trabajo va a proponer en su momento, algunos son muy antiguos, un convenio de trabajo que va a regular pautas, va a tratar sobre remuneración, sobre trabajo de las mujeres, sobre menores. Si Argentina, como Estado, es parte y firmó ese convenio de la Organización Internacional de Trabajo, ese convenio es de aplicación obligatoria en el territorio argentino. Ahora, si hay otro convenio del cual Argentina no firmó, ese convenio no se aplica. Ahí, Cande, no sé si te lo expliqué, porque no tiene demasiada vuelta. Bien entendí, profe, gracias. Sí, bien. Lo que sí quiero que diferencien es de las recomendaciones de la OIT, porque las recomendaciones no son obligatorias, no son de carácter obligatorio. Quiere decir que la OIT recomienda en sentido general. Cada país toma la recomendación si quiere, si le parece, si le conviene. Entonces, ¿qué podría recomendar la Organización Internacional de Trabajo? En general, a la mayoría de los países, a todos los países. No hagan tal cosa. ¿Cuál sería? No debería hacerse tal otra cosa. ¿Qué recomendarían? Ojalá todos fueran algún día miembros de la OIT. Todos no pueden, pero algunos. No llegan, no se puede, no tiene tantos empleados. ¿Qué puede recomendar la organización? Capacitar a sus empleados. ¿Cómo, Vera? Que recomiende capacitar a sus empleados. Bueno, que es leve, una recomendación que no le van a dar mucha importancia. Imagínate que no le dan importancia a cosas más graves. Está bien. ¿Qué más? Básico, cosas básicas. Sancionar el trabajo de menores. Bien. Bien. Cumplir con el convenio de trabajo. Bien. Fundamentalmente las recomendaciones son tan generales que dicen no discriminar por tal y tal cuestión, no contratar a tal y tales personas, como vimos con el objeto del contrato, por ejemplo, porque todavía seguimos con un montón de cuestiones que, bueno, no deberían de suceder y siguen sucediendo después de tantos años. Son recomendaciones, las toma el que quiere, el que no quiere las deja. La mayoría, no hace falta que les diga, las deja. Nos quedan dos fuentes. Espere que voy a buscar las listas porque... Ah, está bien. Nos quedan dos fuentes y ya terminamos. A ver, sí. Sexta será. ¿La 6? Sí, profe, la 6. Bien, sí. Bien, vamos por la sexta. Usos y costumbres empresariales. A ver, los usos y costumbres, por su carácter de tal, digamos, no se encuentran de manera escrita. Justamente no están escritos, ¿eh? Son un uso o una costumbre en cuanto a qué, en cuanto a la forma de prestar servicios. O sea, organiza el trabajo, en cuanto a las conductas que se deben asumir por determinadas circunstancias, pero no están por escrito. No es lo mismo, digo, para poner un ejemplo, un uso y costumbre de un trabajador del sector agrario que un uso y costumbre de un trabajador empleado de comercio. Ahí tenemos una diferencia en cuanto a las jornadas, si quieren.
en cuanto a la continuidad del trabajo, cómo se va desarrollando cada modalidad de contrato. Y entonces a estos usos y costumbres los tenemos que diferenciar de la séptima fuente, que son los reglamentos de empresa. Entonces, 7 reglamentos de empresa. Los reglamentos de empresa son acuerdos internos o reglamentos de taller, también se los llama, ¿no? Entonces son acuerdos internos, también se los llama, lo pueden identificar como reglamentos de taller. Si estos están volcados en un papel, están por escrito, organizan, pero por escrito, la prestación laboral y las conductas del personal. Establecen, obviamente, obligaciones y también prohibiciones. Grisolía dice, obviamente, y tiene razón, con toda la razón, que las cláusulas de un reglamento de empresa van a ser válidas en tanto y en cuanto no sean contrarias a la ley de contrato de trabajo. O sea, yo no puedo poner en un reglamento de empresa una cláusula que sea contraria a lo que dice la ley. Sería de una nulidad absoluta. Bueno, hasta acá, la verdad que un ejemplo de comisión son. Los otros para dar esto me tuvieron casi 2 horas. Bueno, a ver, voy a conectar la cámara porque si se corta ya la teoría ya está. ¿Alguno tiene, porque tengo las listas acá, ¿alguno tiene dudas si figura en lista? En las listas que yo tengo, me refiero. No me van a hacer, porque no tiene sentido que los lea todos. O sea, están No, profe. bien. No, profe. Bueno, porque en la La comisión última, anterior- profe, lo que puedo Decime. hacer es sacar una foto y subirla al grupo de Facebook. Sí, Y yo que lo cada pensé. uno se fije. Hoy tengo clases en todas las facultades, olvídenlo. Si quieren, pues como tenemos un tiempito con ustedes, sí. Porque si no tienen duda, ¿para qué voy a hacer todo ese trabajo? Si quieren, les leo los apellidos rápido y sin nombre. Profe, disculpe, antes de hacer eso, ¿podría repetir el ejemplo que estaba dando de conciliación que se le cortó en ese momento? ¿Conciliación del artículo 15? Sí, de que estábamos dando de... La excepción al principio de renunciabilidad, Mati. Sí, Bueno, es el artículo 15. Se celebra ante la autoridad administrativa de trabajo, ante la autoridad judicial, y debe haber una justa composición de intereses. eso, lo de la justa composición Claro. que estaba dando del ejemplo de la indemnización. Yo había dado un ejemplo de que había una indemnización a abonar de 500.000 pesos. Se cortó porque se me cortó a mí también. ¿Y cuándo habría ahí una justa composición de intereses? ¿Cuándo, con qué monto calculamos que hay una justa composición de intereses? Y en algún momento debo haber dicho este ejemplo, sí, si como empleador pretendo abonar 50.000 pesos sobre los 500 que le debo, no hay una justa composición de intereses. Por lo menos tiene que haber un 50% en adelante sobre el monto. Pero eso no es un ejemplo general, hay miles de ejemplos. Yo les puse así en números para que lo recuerden. ¿Sí? ¿Ahí te quedó, Mati? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, les leo la lista de derecho laboral diferenciada de la lista de relaciones laborales, ¿sí? Porque hay 4 listas este año. Bacola, Borgonovo, Bressan, Burdizo, Carboni,